Bueno, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es un ejercicio tomado del libro del autor Sill. Es una ecuación diferencial que no es exacta. Entonces definamos, o sea, para mirar el ejercicio, definamos quién es m. Recuerden que m es el que acompaña la diferencial de x y n es el que acompaña la diferencial de y. Entonces, si fuera exacta, se debería cumplir esta igualdad, y es que la derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a x. Si eso se cumple, sería exacta. Si no se cumple, entonces buscamos un factor integrante. Entonces calculemos m sub y, que es la derivada de m respecto a y. Entonces, observen que la derivada de y cuadrado es 2y. La derivada de x por y a la 3, bajo este 3 y resto 1, entonces queda 3 veces x y a la 2. Esa es la derivada de m respecto a y. Y la derivada de n respecto a x es, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es menos y, y la derivada de esto es 0. Entonces tenemos menos y. Entonces, como no se cumple la igualdad, entonces tendría sentido pensar en un factor integrante, mu, que dependa solamente de x. Entonces, para verificar si existe eso, uno lo que hace es la resta. A este le resto este, m sub y menos n sub x, y divido entre n. Observen que n está complicado. Entonces, lo más probable es que de aquí no quede dependiendo solamente de x. Si uno hace los cálculos, m sub y menos n sub x, este menos este, observen que este menos este da 3y, más 3 veces x y a la 2, dividido todo este. Pero pues ahí ya uno puede ver que no, 5 veces y a la 2, menos x por y más y a la 3, seno de y. Entonces esto de acá no quedó dependiendo solamente de x. Entonces tiene sentido ahora entonces pensar en un factor integrante, pero que dependa solamente de y. Entonces el denominador va a ser este, y es posible, ahí queda fácil factorizar y cuadrado, por ejemplo, y eso hace que de pronto sea más fácil que el resultado dependa solamente de la variable y. Entonces hago la resta en el otro orden, n sub x menos m sub y divido entre este, entre m. Entonces, haciendo ese cálculo, queda el contrario de este, es decir, menos 3 veces y más 3 veces x y a la 2, dividido m, pero m es y a la 2 más x y a la 3. Entonces necesitamos que esto dependa solamente de y. Entonces voy a factorizar. En el numerador factorizo 3 veces y, factor común de 1 más 3xy más xy. Si multiplico este 3y por este 1 da 3y, y si multiplico 3y por xy queda 3 veces xy cuadrado, que es justamente este. Listo, entonces ya hicimos un factor común ahí. Dividido en el denominador, y cuadrado es factor común de 1 más x por y. Puedo cancelar esos dos, siempre y cuando 1 más x por y no sea 0. Y cancelo un y de abajo con uno de arriba y queda menos 3 sobre y. Listo, entonces ya tengo que esta cantidad depende solamente de y. Entonces ahora sí podría pensar en el factor integrante. El factor integrante que depende de y es e elevado a la integral de, la fórmula dice que es n sub x menos m sub y sobre m respecto a y. Para nuestro caso particular, nuestro ejercicio, e elevado a la integral de menos 3 sobre y de y. Es decir, e elevado a la menos 3 logaritmo natural de y. Listo. Este menos 3 lo puedo subir aquí y entonces queda e logaritmo natural de y a la menos 3, o bueno, o aquí así, no importa. Y más bien voy a tomar y donde y es positivo. Entonces eso queda e logaritmo natural de y a la menos 3. Cancelo estos dos y esto queda 1 sobre y al cubo. Este es mi factor integrante, 1 sobre y al cubo. Ahora voy a tomar la ecuación diferencial
y la multiplico por el factor integrante. Entonces el factor integrante es 1 sobre y al cubo multiplicado por la ecuación diferencial y a la 2 más x por y al cubo de x más 1 sobre y a la 3 por el factor, por la ecuación diferencial 5y a la 2 menos x por y más y a la 3 por seno de x, seno de y, perdón, por dy igual 0. Listo. Entonces esa ecuación diferencial, esa sí es exacta. Entonces vamos a simplificar. Aquí esto, y a la 2 sobre y a la 3 es 1 sobre y. Este y a la 3 con este y a la 3 se cancela, entonces queda más x por dx más 5y a la 2, cancelo 2 de acá con 2 de arriba, entonces queda 5 sobre y menos x sobre y a la 2 más seno de y, porque este se cancela con este, por dy. Entonces esta de acá es exacta. Listo. Entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar la función f de tal forma que al derivarla respecto a x de esto y al derivarla respecto a y de esto que está acá. Entonces integramos respecto a x y la integral de 1 sobre y es 1 sobre y por x. La integral de x es x a la 2 sobre 2. Eso respecto a x. Y aquí integramos respecto a y. Entonces respecto a y aquí es 5 logaritmo natural de y. Voy a dejarlo sin valor absoluto. Bueno, con valor absoluto. Menos x por y. Observen que menos x sobre y a la 2 es lo mismo que menos x y a la menos 2. Si necesitamos integrar eso respecto a y, queda aquí así. El menos x lo puedo sacar de la integral porque no depende de y. Esto queda menos x y a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante. Entonces queda menos x por y. Observen que menos 2 más 1 es menos 1. Este menos con este menos da más. Y esto queda x sobre y. Entonces x sobre y positivo. Y busco a alguien que al derivarlo de seno. Entonces coseno. Y ya con eso logro armar la función. Entonces la función f, que depende de x y y, necesitamos que tenga x sobre y. Necesitamos que tenga x a la 2 sobre 2. Necesitamos que tenga 5 logaritmo natural de y. Y necesitamos que tenga menos coseno de y. Entonces ya tengo la función. Entonces ahora lo que hay que hacer es, la ecuación diferencial tiene por solución la función igual a una constante. Entonces pues ya está fácil porque es solamente escribir la función igual a la constante. Esto podría ser logaritmo natural de y a la 5 menos coseno de y igual a la constante. Entonces esta de acá es la familia de curvas que es solución de esa ecuación diferencial. Cada vez que yo le dé un valor numérico a c, pues obtengo una curva de esa familia. Listo, entonces voy a parar ahí.